Si alguien viniera a ti hoy y te dijera, yo soy Dios, ¿qué harías? Claro que sí, inmediatamente le pedirías una prueba. Y no querrías pruebas tontas. Querrías pruebas reales, sólidas y tangibles. Ninguna persona normal, y me refiero a nadie, aceptaría nada menos que una prueba sólida como una roca de una persona que dice ser Dios. ¿Por qué debería ser diferente con Jesús? Jesús era un hombre que afirma ser Dios. Si es Dios, entonces debería poder probarlo de una manera real e inimitable. Si no puede probarlo, entonces, claramente, no es Dios. Un cristiano podría decir, pero Jesús lo ha probado. Mira todos los milagros que hizo Jesús en la Biblia. Él sanó a los enfermos, convirtió el agua en vino. Eso prueba que Jesús es el Señor. ¿Tiene eso sentido para ti? Imagina que alguien, hoy, se te acercara y te dijera, yo soy Dios, y demostraré que soy Dios sanando a los enfermos y convirtiendo el agua en vino. ¿Qué dirías? Sé honesto. Obviamente no le creerías a esta persona porque todo el mundo ha visto todo tipo de curanderos por la fe que pueden curar a los enfermos. Y todos sabemos que este tipo de curación es charlatanería. Si fuera cierto, entonces no necesitaríamos médicos, hospitales ni medicamentos recetados. No le creerías a esta persona porque convertir el agua en vino no suena como algo que un aspirante a mago de David Copperfield de grado B haría en un acto de club nocturno. Hay una docena de formas en las que puedes organizar las cosas para que parezca que el agua se está convirtiendo en vino. No le creerías a esta persona porque no hay razón por la cual una persona normal aceptaría un truco de magia como prueba de que alguien es Dios. No le creerías a esta persona porque ninguno de estos milagros dejó ninguna evidencia. Nada que podamos ver, ni nada que pueda ser probado científicamente hoy. Ninguno de los milagros de Jesús dejó evidencia tangible para que la estudiaran los científicos. Es tan simple como eso. Si alguien afirmara ser Dios hoy, nunca lo creerías si la evidencia consistiera en curaciones por fe y trucos de magia. Sin embargo, miles de millones de personas afirman que la curación por la fe y los trucos de magia de Jesús prueban que Él es Dios. Imaginemos que Jesús verdaderamente es Dios. ¿Qué podría haber hecho para probarlo? Podría haber comenzado tomando una de sus citas más famosas de la Biblia y actuando en consecuencia. En Mateo 17:20 Jesús dice muy claramente, porque de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis a esta montaña, ve, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada te será imposible. Para demostrar que Él es Dios, Jesús habría movido una montaña. Sobre todo porque es tan fácil. Y Jesús habría escrito algo para explicarse. Así es como podría haber sido la primera página del libro de Jesús. Mi nombre es Jesús, y yo soy Dios. Sé que hay mucha gente por ahí que dudará de que yo sea Dios, así que déjame empezar por demostrártelo. Echa un vistazo al monte Sinaí. Todo el mundo sabe que, hasta hoy, el monte Sinaí estaba cerca de aquí. Es la montaña donde Dios, mi Padre, le dio a Moisés los 10 mandamientos. El monte Sinaí desapareció esta mañana, y lo que quedó en su lugar fue una base de piedra perfectamente lisa y pulida que medía 4 millas cuadradas. Dentro de cientos de años, la gente descubrirá que el monte Sinaí aterrizó cerca de un lugar que se llamará Newark, Nueva Jersey. Cuando los científicos excaven en la montaña, encontrarán que la base de la montaña también es completamente lisa y pulida, y que la base de la montaña en Nueva Jersey coincide perfectamente con la llanura pulida cercana. Los científicos podrán alinear la montaña y la llanura, observándola cristal a cristal de roca a nivel microscópico. He dicho muchas veces que, si tienes fe, puedes mover montañas. Moví el monte Sinaí para mostrar lo fácil que es y para probar que yo soy Dios. Sé que eso puede no ser suficiente, así que permítanme ofrecer una segunda prueba. Si dibujas un círculo, sabes que hay una distancia a través del círculo. Llamémoslo el diámetro del círculo. También hay una distancia alrededor del exterior del círculo. Llamémoslo la circunferencia. Si divides la circunferencia por el diámetro, obtienes otro número. Llamémoslo pi, y sus primeros 6 dígitos son 3, 1, 4, 1, 59. Pi es un número irracional. Es un número que se compone de un número infinito de dígitos que no se repiten. Llegará un día en que máquinas llamadas computadoras calcularán miles de millones de dígitos de pi. Si calcula pi hasta el millonésimo trillonésimo dígito, esto es lo que encontrará.
Ahora, habiendo probado que soy Dios para cualquier ser racional, a través de mi movimiento documentable de una montaña y a través de mi conocimiento previo de pi en la posición millonésima billonésima, esto es lo que quiero decirle a la raza humana como su creador, y como el creador del universo. ¿No sería maravilloso y asombroso? Si tuviéramos tal libro, y si el monte Sinaí realmente se hubiera movido, entonces no habría dudas acerca de Jesús. Todos creeríamos que Él es Dios. ¿Cómo no podríamos? Imagínese lo que diría un libro así en las siguientes páginas. Un libro como ese, estoy seguro, nos dejaría a todos asombrados. ¿Por qué Jesús no haría eso? Dios, supuestamente, ya ha escrito un libro llamado la Biblia. Y Dios, supuestamente, ya ha hecho todo tipo de cosas según ese libro. Dios, supuestamente, dividió el Mar Rojo, talló los 10 mandamientos en piedra, se tomó la molestia de encarnarse, etc. Entonces, ¿por qué no hacer que Jesús escriba un libro y deje evidencia real y tangible para que todos la veamos? No creeríamos que alguien hoy es Dios sin pruebas concretas. Jesús no obtiene un pase porque vivió hace 2000 años. Jesús, si es que existió, fue un ser humano como tú y como yo. Todas las historias de la Biblia son solo eso, historias. Si le preguntas a una persona religiosa sobre la divinidad de Jesús, es posible que te encuentres en una conversación como esta. Si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús nunca probó que Él es Dios? Lo hizo muchos milagros y resucitó. Eso prueba que Él es Dios. Vamos a ver, ¿por qué no probó que Él es Dios de una manera definitiva y científicamente comprobable, por ejemplo, moviendo una montaña? Él no podía hacer eso. Eso quitaría el libre albedrío del hombre para creer en Él. La gente debe venir a Dios a través de la fe. Entonces, Jesús realizó los milagros descritos en los evangelios para demostrar que Él es Dios. Si no hubiera hecho los milagros, que culminaron en su resurrección final más milagrosa, no sabríamos que Él es Dios. Pensé que si Jesús hacía milagros para probar que Él era Dios, entonces nos quitaba el libre albedrío. No. ¿No es eso lo que acabas de decir? No, lo que acabo de decir es que los milagros de Jesús prueban que Él era Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no realizó milagros reales y concretos como mover una montaña? Porque eso nos quitaría nuestro libre albedrío. Intenta tener esta conversación usted mismo con un cristiano y encontrará que es una discusión muy extraña. Jesús tuvo que hacer milagros para probar su divinidad, y eso no quita el libre albedrío. Pero en cambio, si Jesús hiciera milagros que pudiéramos ver y verificar científicamente, nos quitaría el libre albedrío. Aquí hay otra racionalización que los creyentes usarán con frecuencia para tratar de explicar el comportamiento de Jesús. En el libro de Case for Fight, creado por el autor Lee Strobel entrevista a Peter Kreeft, el Dr. Kreeft dice lo siguiente. La escritura describe a Dios como un Dios escondido. Hay que hacer el esfuerzo de la fe para encontrarlo. Hay pistas que puedes seguir. Y si no fuera así, si hubiera algo más o menos que pistas, es difícil para mí. Para entender cómo podemos ser realmente libres para tomar una decisión sobre él. Hay ejemplos del deseo de publicidad de Dios a lo largo de la Biblia. El más conocido es la división del Mar Rojo por parte de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 14. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y Jehová hizo retroceder el mar con un fuerte viento solano toda la noche, y tornó el mar en seco, y las aguas se dividieron. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Eso es impresionante, y es absolutamente obvio. Miles de israelitas fueron testigos de este evento. Hay muchos otros eventos que son igualmente obvios. El maná del cielo, los 10 mandamientos tallados en tablas de piedra, la masacre de la Pascua, etc. Todo está descrito en la Biblia, que Dios escribió para que miles de millones de personas puedan leer acerca de estos eventos y experimentarlos indirectamente hoy. Es bastante difícil ocultar algo que haces frente a miles de personas y luego describirlo y publicarlo en miles de millones de libros. Claramente Dios no es un Dios oculto. Pero hay una señal aún más impresionante que a menudo olvidamos. Si Dios existe y Dios escribió la Biblia, entonces los arcoíris son en realidad una prueba de que Dios existe. Dios no se esconde en absoluto. Si lees Génesis, capítulo 9, versículos 12 al 13 encontrarás esto. Y dijo Dios:
Esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, para todas las generaciones futuras. Pongo mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre la tierra y yo. ¿Qué podría ser más obvio que eso? Dios dejó una señal para todas las generaciones futuras, según la Biblia. Claramente Dios no quiere esconderse. También hay muchos casos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y los llevó solos a un monte alto. Allí se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. En ese momento aparecieron ante ellos Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 refugios, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras aún estaba hablando, una nube brillante los envolvió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi hijo, a quien amo. Tengo complacencia en él. Escúchenlo. Estas no son exactamente las acciones de un Dios escondido. Aparentemente, el libre albedrío de Pedro, Santiago y Juan no era tan importante para Dios. Y de nuevo se publica en la Biblia para que miles de millones de personas puedan leer al respecto. O tome este pasaje del libro de Mateo, capítulo 3. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y una voz del cielo dijo: Este es mi hijo, a quien amo. En él tengo complacencia. Nuevamente, no es exactamente un Dios oculto. O este pasaje del libro de Lucas, capítulo 2. Y había pastores que vivían en los campos cercanos, cuidando sus rebaños por la noche. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y estaban aterrorizados. Pero el ángel les dijo: No temáis. Os traigo una buena noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy en el pueblo de David os ha nacido un Salvador, él es Cristo el Señor. Este será una señal para vosotros. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una gran compañía del ejército celestial con el ángel, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quienes descansa su favor. Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dicho. El libre albedrío de los pastores ciertamente se vio un poco empañado aquí. En 1 Corintios 15, 6, Pablo dice: Entonces el Jesús, después de la resurrección, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esas 500 personas deben haber perdido su libre albedrío. Y en Juan capítulo 21 versículo 25 Juan dice: Jesús hizo muchas otras cosas también. Si se escribieran todos y cada uno de ellos, supongo que ni el mundo entero tendría lugar para los libros que se escribirían. Son muchísimos milagros, tantos que el mundo no tendría espacio para todos los libros que los describen. Es de suponer que al menos una persona fue testigo de cada milagro. Piense en cuántos nombres llenan una sola guía telefónica. Ahora imagina un mundo entero lleno de guías telefónicas. Eso es mucha gente. ¿No se vieron afectados todos sus libres albedríos? ¿Cómo se esconde Dios si millones de personas vieron a Jesús y los milagros que realizó? Claramente, la noción de que Dios se esconde es pura racionalización. Para cualquier persona normal y racional, la razón es obvia. Dios no existe.